De manera tal que podemos decir que en una señal modulada en amplitud, como esta señal que se ve aquí, fíjense que la frecuencia es la misma, siempre es exactamente igual, está indicada por esta onda senoidal de alta frecuencia, y lo que cambia es la amplitud de esa señal de alta frecuencia, es decir, cambia la amplitud de la portadora en función de la amplitud de la moduladora. Si medimos esas amplitudes en tensión, podemos decir que en cada momento, en cada instante, a lo largo del tiempo que se mide en este eje horizontal, si yo quiero saber en cada segundo qué valor de tensión tengo, ese valor de tensión dependerá del valor pico de la portadora y dependerá del valor de tensión que tenga la moduladora en ese momento, ya que se están combinando ambas señales. Y ahora viene un poco la parte trigonométrica y matemática, que no es obligatorio que sepan, pero que la explico simplemente para no dar esto como una receta de cocina y que se entienda claramente qué es lo que pasa cuando se mezclan dos señales senoidales. La tensión en cada instante en una señal modulada, es decir, mezclada, portadora y moduladora, estará dada por la tensión pico de la portadora. Recuerden que la portadora antes de modular tiene un solo valor de tensión, que es el valor pico, no cambia su amplitud, la va a cambiar solo cuando se mezcle con la moduladora, más entonces la tensión de la moduladora en función del tiempo, porque esta tensión de moduladora sí va cambiando respecto del tiempo. Es una señal que varía permanentemente. Acá está la información. Y esto multiplicado por el seno de 2pi frecuencia de portadora por tiempo. Recordamos que la tensión de la moduladora en función del tiempo era la tensión pico de moduladora por el seno de 2pi frecuencia de moduladora por tiempo. De forma tal que si donde dice aquí tensión de moduladora en el tiempo la reemplazo por todo este valor, que es lo que aquí está indicado en rojo, la ecuación es un poco más larga, pero simplemente, repito, sale de reemplazar este valor aquí. Escrito esto, puedo sacar tensión de portadora como factor común, tensión pico de portadora, fíjense que aquí está como factor común, y por lo tanto aquí va a haber un 1, porque tensión de portadora por 1 da tensión de portadora, más este valor dividido tensión de portadora. Fíjense que si resuelvo esta ecuación, tensión de portadora por 1 es tensión de portadora por este cociente, se simplifica esta con esta y me queda lo mismo que tenía arriba. Me parece un poco complejo, pero repito, solamente poner un valor de tensión de portadora fuera del paréntesis, un 1 acá y tensión de portadora dividiendo acá. Matemáticamente no estamos cambiando nada. Lo que es importante, porque hice eso, es porque ese cociente que apareció, tensión de moduladora dividido tensión de portadora, es sumamente importante y se llama índice de modulación. Esta es la tensión pico, la tensión máxima de la moduladora. Es decir, yo grito hablando, en ese momento la tensión de la moduladora tendrá un valor máximo. Si hablo muy bajito, la tensión de moduladora será más chiquita. De manera que esta va a ser la máxima tensión que voy a tener durante la modulación, mientras yo hablo o cualquier información que quiera enviar. Puede ser video, pueden ser datos, lo que sea. Y la tensión de portadora ya vimos que es un valor fijo. Esto está fabricado en el oscilador que, como vimos, tienen potencias muy chiquitas, tensiones muy chiquitas, sobre todo si son a cristal, y que usan un amplificador, un transistor a la salida para tener una tensión de portadora con una potencia importante. Y cuando estoy hablando que mi equipo de comunicaciones es un equipo de 25 watts, de 100 watts, de 500 watts, estoy hablando de la potencia de portadora, que tiene relación obviamente con la corriente de portadora y la tensión de portadora. Producto de tensión por corriente me dará la potencia. Este índice de modulación lo van a ver normalmente expresado en porcentaje. Por lo tanto, al cociente tensión pico de moduladora, la máxima tensión que tengo de la señal, dividido la tensión pico de portadora, máxima tensión que tengo en el oscilador después de que pase por algún amplificador. Ese cociente lo multiplico por 100 y el índice de modulación quedará expresado en porcentaje. Aquí tenemos una modulación en amplitud. Fíjense que la portadora es la frecuencia fija que está aquí adentro, cuya amplitud está variando de acuerdo
a esta curvita que está acá arriba, que es la señal moduladora. Acá está la información, acá arriba y acá abajo. Esa información está haciendo cambiar la amplitud de la portadora. En este caso, el cociente entre la tensión pico de portadora y la tensión pico de moduladora es de 0,5, por lo tanto la modulación es una modulación al 50%. Las tensiones en pico son iguales, el cociente dará 1 y la modulación será 100%. Si en algún momento la tensión de moduladora pasa a ser mayor a la tensión de la portadora, en el caso del audio un grito desgarrador gigantesco, va a ocurrir un fenómeno que se llama sobremodulación. En la sobremodulación, fíjense que hay una inversión de las fases. Tengo toda esta zona en la cual la tensión de la moduladora es más grande que la tensión de mi portadora. Eso va a producir que durante el tiempo en que se dé este tiempo, va a haber un enorme factor de distorsión de señal. Normalmente uno de los puntos críticos en el diseño de los equipos es evitar la sobremodulación. Volviendo entonces a nuestro índice de modulación dado por el cociente entre la tensión de moduladora y la tensión de portadora, vamos a escribir nuevamente la ecuación que habíamos visto antes. Esta ecuación nos indicaba que la tensión de la señal modulada en cada instante, por eso está en función del tiempo, es igual a la tensión pico de portadora, fabricada por nuestro oscilador, por 1 más el índice de modulación por el seno de 2pi frecuencia de moduladora en función del tiempo, todo por el seno de 2pi frecuencia de portadora en función del tiempo. Esta es la ecuación de la señal modulada. Si ahora reemplazamos este cociente, tensión pico modulada sobre tensión pico portadora, por la m que indica que es un índice de modulación, la ecuación es exactamente la misma, simplemente en lugar del cociente Bm sobre Bp, acá dice ahora m índice de modulación. Esto es matemática muy simple, puede parecer muy largo y tedioso, no se asusten, pero fíjense que simplemente lo que se hizo aquí abajo son las operaciones matemáticas indicadas acá arriba. Es decir, tensión de portadora multiplica al 1 más tensión de portadora por todo esto que está aquí. Eso es lo que está escrito acá, de acá hasta acá. Todo a su vez multiplicado por el seno de 2pi frecuencia de portadora por tiempo. Repito, esto por esto, que está aquí, más esto por esto, que está acá. Todo por esto. ¿Y ahora qué hacemos? Esta segunda operación matemática, que es todo este producto, este elemento que está aquí. ¿Y ahora qué hacemos? La segunda operación indicada, es decir, todo esto que está aquí, multiplicado por Bp, más esto que está aquí, multiplicado por todo esto. Si hacen esa operación, les va a dar toda esta cosa larga que está acá abajo, que repito, no es nada más que hacer esto por esto, más esto por esto. Aquí está resumido lo mismo que mostré antes. Una vez que hagan esta operación, esto por esto más esto por esto, da lo que está escrito aquí abajo. Y ahora hay que acordarse del viejo, querido y olvidado teorema del seno que habrán visto en trigonometría. Recordarán que había 3 teoremas básicos, que era el teorema del seno, del coseno y de la tangente. El teorema del seno decía que cuando yo tengo dos ángulos distintos, alfa y beta, y quiero multiplicar el seno de uno por el seno del otro, el resultado de multiplicar seno de alfa por seno de beta era 1/2 del coseno de la resta de los ángulos menos el coseno de la suma de los ángulos. Y si miramos lo que está aquí arriba, vemos que alfa y beta no es otra cosa que este valor angular. Este es un ángulo, 2pi frecuencia moduladora por tiempo, lo mismo un ángulo es 2pi frecuencia de portadora por el tiempo. Estos ángulos, que eran los ángulos con los que giraba ese vector que habíamos visto en una de las primeras diapositivas, ese ángulo lo puedo llamar alfa a este y beta a este. Y aplicar esto que está aquí, es decir, reemplazar 2pi frecuencia modulada en el tiempo por alfa, 2pi frecuencia portadora en el tiempo por beta, y hacer esta igualdad que está aquí. Es decir, poner que la tensión de la señal modulada en el tiempo, en función del tiempo, es
tensión deportadora por el seno de 2pi frecuencia deportadora por el tiempo, esto no cambia, sigue igual, más, y aquí ahora pongo 1/2 del coseno de la resta de alfa y beta, menos 1/2 del coseno de alfa más beta, que es todo lo que está puesto aquí. Y fíjense que lo único que tengo que hacer es donde dice alfa, poner 2pi frecuencia moduladora por tiempo, y donde dice beta, 2pi frecuencia portadora en el tiempo. Con un poco de calma, papel y lápiz, pueden llegar a escribir todo esto que está aquí abajo, siendo cuidadosos con los signos.